Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo. Entremos directo a nuestro tema número 6 en esta serie sobre los atributos de Dios, la inmutabilidad de Dios, o sea, el hecho de que Dios no cambia. Fíjense que en un mundo donde literalmente todo parece estar patas arriba, donde las circunstancias, la gente y hasta nuestras propias emociones son una montaña rusa que sube y baja sin avisar, existe un consuelo inmenso, profundo y permanente en saber que nuestro Creador es inalterable. A lo largo de este estudio, vamos a descubrir por qué este atributo no es solo un concepto teológico súper elevado que se queda en los libros, no, para nada. Es el cimiento mismo de nuestra paz diaria y la garantía absoluta de nuestra fe. Así que, arranquemos. Para entender esto mejor, imaginemos por un segundo que estamos frente a un océano en plena tormenta. Ya saben, olas gigantes, mareas que cambian de un momento a otro, un caos total. Ese océano tempestuoso, básicamente, representa nuestro mundo terrenal y, seamos honestos, nuestra propia naturaleza humana, siempre subiendo, bajando y reaccionando a todo. Pero justo ahí, en medio de ese océano loquísimo, se levanta una montaña enorme, una roca inmovible. No importa con qué tanta furia le peguen las olas o qué tan dura sea la tormenta, esa roca ni se inmuta. No tiembla, no cede ni un solo milímetro. Bueno, pues Dios es exactamente comparable a esa inmensa roca. Mientras que toda la creación y las circunstancias de la vida están en un constante afloja y estira, el Creador permanece 100% estable. Su ser no se altera ante el choque de las diferentes épocas ni ante las grandes crisis de la humanidad. Y esta imagen de la roca inamovible ilustra a la perfección nuestra comprensión de la esencia de Dios. Cuando decimos que Dios es inmutable, estamos hablando de lo que Él es en su ser más íntimo. La esencia divina es infinita. Pensemos en nosotros, los seres creados. Para nosotros, el tiempo es una fuerza que lo transforma todo. Todo lo que nace, crece, envejece y pues eventualmente se acaba. La creación entera es casi sinónimo de mutabilidad. Pero en el rostro eterno de Dios no existe la vejez. Él nunca ha evolucionado, nunca ha tenido que crecer para alcanzar una mejor versión de sí mismo, ni ha tenido que mejorar sus habilidades. Lo que Dios es hoy, lo ha sido siempre desde la eternidad pasada y lo seguirá siendo por toda la eternidad futura. Su poder simplemente no tiene fecha de caducidad y su gloria majestuosa jamás va a perder su brillo. Esto lo vemos brillantemente explicado en las Escrituras. El apóstol Santiago nos presenta a Dios como el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y esto es interesantísimo. Piensen en las luces físicas que conocemos, como el sol o la luna. Todas producen sombras que están cambiando todo el tiempo, ¿verdad? A medida que avanza el día, las sombras se estiran, se encogen, se mueven por la rotación de la Tierra. Hay una inestabilidad natural en el universo físico. Sin embargo, en un contraste total con estas luces del cielo, en el Creador no hay absolutamente ninguna mudanza, ni siquiera la más mínima sombra de variación. Su luz es perpetua, directa e inalterable. Él es siempre, en todo momento, exactamente el mismo. Entonces el punto clave aquí es entender la lógica profunda detrás de esa afirmación tan absoluta que encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Yo, Jehová, no me cambio. Y ojo, esto no es solo como una buena intención de su parte, es una necesidad absoluta de su naturaleza. Usando un poco la lógica, si un ser ya es completamente perfecto, simplemente no existe la posibilidad de que cambie. Si cambiara para mejorar, querría decir que antes no era perfecto, y si cambiara para empeorar, pues dejaría de ser perfecto en ese mismo instante. Por lo tanto, siendo Dios la perfección absoluta en su santidad, en su poder, en su sabiduría y en su amor, le resulta literalmente imposible cambiar. Él no puede mejorar y definitivamente no puede empeorar. Su esencia misma exige una estabilidad eterna. Pero bueno, todo esto nos plantea una pregunta bastante provocativa para nuestro día a día. Si Dios es inmutable en su esencia, ¿qué onda con sus decisiones? O sea, ¿por qué Dios no necesita cambiar de opinión o arrepentirse de sus planes como solemos hacer nosotros? Es cierto que a veces leemos en las Escrituras un lenguaje adaptado a nuestra mente limitada que parece sugerir que Dios cambia de parecer, pero en el fondo sabemos que su voluntad permanece eternamente fija. Para entender la tremenda solidez de sus propósitos, tenemos que analizar primero por qué los planes cambian en primer lugar. Y esto nos lleva a una comparación fascinante. Básicamente, hay dos razones principales por las que un ser humano cambia sus planes o su opinión. La primera es la falta de previsión. De repente pasa algo que no veíamos venir, eventos inesperados y ni modo, hay que corregir el rumbo. La segunda es la falta de poder. A lo mejor planeamos hacer algo gigante, pero a la mera hora nos damos cuenta de que no tenemos los recursos o la fuerza para lograrlo. Pero en contraste total tenemos a Dios. Dios es omnisciente. Él sabe absolutamente todo de principio a fin, así que ninguna sorpresa o imprevisto puede arruinarle los cálculos. Y Dios es omnipotente. Tiene todo el poder imaginable para ejecutar lo que ya ha decretado.
Al tener conocimiento infinito y poder infinito, jamás tiene la necesidad de corregir sus decretos ni alterar sus propósitos. Su consejo permanece para siempre. Si aterrizamos esta teología a nuestra realidad cotidiana, nos topamos con un contraste que, la verdad, todos hemos experimentado: la inestabilidad humana frente a la solidez divina. Nosotros, por naturaleza, somos súper inconstantes, fluctuantes como el agua. Nuestras lealtades cambian rapidísimo y la volatilidad emocional es el pan de cada día. Nada más acuérdense de la entrada triunfal en Jerusalén. La mismita multitud que un día gritaba llena de euforia «Hosana al Hijo de David», en cuestión de unos pocos días fue la misma que exigía furiosamente «sea crucificado». Las personas pueden prometer lealtad hoy y fallar mañana. Sin embargo, la solidez divina significa que Dios opera con un propósito fijo y una voluntad estable. Si Dios actuara por caprichos o cambiara de parecer influenciado por lo que hacen las multitudes, pues no habría base alguna para nuestra fe. Justo por esta inestabilidad, la sabiduría bíblica nos exhorta fuertemente a dejar de confiar a ciegas en el ser humano. Construir nuestra esperanza, nuestra identidad o nuestra seguridad en relaciones humanas es exactamente igual que intentar edificar una mansión enorme sobre arenas movedizas. Tarde o temprano el suelo va a ceder, porque el ser humano es frágil, cambiante y muchas veces decepcionante. En cambio, depender de un Dios inmutable es como trasladar nuestra residencia al interior de una fortaleza inexpugnable. Una fortaleza con unos muros inmensos, totalmente invulnerable a los ataques del enemigo y a las tormentas de la decepción. Nuestra única seguridad firme, real y que de verdad dura se encuentra en reposar sobre esta solidez divina inalterable. Y vaya que esa fortaleza nos sostiene, especialmente cuando enfrentamos esos momentos que se sienten como un torrente impetuoso, ¿no? Una avalancha de malas noticias, crisis financieras, pérdidas muy dolorosas o enfermedades. Ese torrente tiene la fuerza para arrasar con todo a nuestro alrededor. Las instituciones fracasan, las economías se desploman y los que creíamos amigos pueden alejarse. Pero justo en medio de esa corriente furiosa que amenaza con derribarnos, la inmutabilidad de Dios es el ancla definitiva para nuestra fe. Es esa roca absolutamente firme donde podemos fijar nuestros pies con total seguridad. Saber que nuestro Padre Celestial es el mismo ayer, hoy y por los siglos es lo que nos permite mantenernos en pie cuando las circunstancias terrenales se vuelven aterradoras e impredecibles. Esto nos lleva a una poderosa promesa del profeta Isaías que garantiza nuestra protección. Leamos esto con atención. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará. En el mundo antiguo, y la verdad también hoy, las montañas representan lo más estable, masivo e inamovible que existe en la tierra. Sin embargo, esta promesa divina asegura que incluso si se produjera un colapso catastrófico de las estructuras más estables de la tierra, si lo imposible ocurriera y las montañas temblaran hasta desaparecer, la misericordia y los pactos de Dios permanecerían completamente intactos. La permanencia de su carácter es lo que sostiene el universo entero y es lo que sostiene a cada uno de sus hijos en medio de cualquier prueba. Así que el punto crucial y la gran conclusión de nuestro análisis de hoy es que la doctrina de la inmutabilidad no es solo una abstracción intelectual o una idea bonita, es la fuente misma de nuestra paz. Si Dios cambiara, sus promesas del pasado no tendrían ningún valor en nuestro presente. Pero como Él es inmutable, garantiza de manera absoluta que las promesas que hizo ayer siguen fluyendo con total vigor, siendo nuestra paz y nuestra gracia en el día de hoy. Podemos descansar plenamente sabiendo que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y los dejo con esto. Ante un mundo que tiembla y cambia sin cesar, ¿sobre qué fundamento están construyendo su fe el día de hoy? Esta ha sido nuestra exploración sobre la maravillosa inmutabilidad de nuestro Señor. Muchas gracias, Dios les bendiga, y que la paz y gracia de Dios reine siempre en sus corazones.